Ok, 8:12 dice lo siguiente. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Subrayen ese término igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo. Y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. También subrayen eso, es importante. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias en la gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Continuamos con el tema que empezamos la semana pasada, que no es un tema que usualmente no tocamos mucho en nuestra iglesia, no ponemos el énfasis tanto en el dar. Ustedes se han dado cuenta que hay una cajita allá afuera que se parece Arturito, ¿no? Nuestro Arturito. Y los que sienten del Señor dar para la obra, de acuerdo a la fidelidad que Dios les ha mostrado, tienen ahí la opción. Pero nosotros somos una congregación, una iglesia que creemos en estas cosas, creemos que el dar debe ser con libertad y con gozo, no por exigencia o mandato, opresión o manipulación, sobre todo desde los púlpitos, no pensamos en eso. Pero Pablo toca el tema y lo toca en el contexto de una gran necesidad que había en aquel entonces. ¿Cuál era la gran necesidad? La iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 11 aparece, si lo pueden leer más tarde ustedes, aparece cuál fue la necesidad. Pablo fue movido por el Señor para levantar una ofrenda por donde él iba, en este caso la parte de Grecia, donde él estaba ministrando, Filipos, Tesalónica, todos esos lugares, Macedonia. Había sido movido por el Señor para animar a los hermanos que hicieran una ofrenda, levantasen una ofrenda en diferentes iglesias, y él y sus colaboradores pasarían y Pablo la llevaría de regreso a Jerusalén para ayudar a los hermanos en Jerusalén que habían caído en pobreza. Ahora, el libro de Hechos nos dice que en aquel entonces había habido una gran sequía en Jerusalén, en la parte de Israel, y esta sequía había originado una gran pobreza entre las personas, los pobladores, y estaba afectando a la iglesia. Y Jerusalén, ustedes saben, fue el centro inicial de lo que Dios hizo, ¿no? Ahí caminó Jesús, de ahí salieron los apóstoles, estaban reunidos en ese lugar y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y de ahí salieron por todo el mundo. Después Pablo vendría y llevaría el Evangelio. Así que Pablo sentía en su corazón que el mundo le tenía una deuda a Jerusalén. Y yo pienso que le tenemos una deuda. Por eso debemos orar por la paz de Jerusalén. De ahí salió lo que nosotros, en lo que creemos hoy en día. El mundo occidental, básicamente. Así que Pablo tuvo ese deseo y ya vimos la semana pasada cómo él les estaba animando a los corintios a levantar esta ofrenda. Él les había comunicado, ellos les habían comunicado que querían hacerlo, pero no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Y muchas veces
la oportunidad no es algo que viene a nosotros, pero nosotros debemos buscarlo. A veces uno dice, no tengo la oportunidad. Bueno, mira a tu alrededor, porque oportunidades siempre van a haber, de acuerdo a cómo el Señor te guíe. Así que Pablo les anima, lo vimos la semana pasada, a buscar la oportunidad y les envía a Tito, a su amigo Tito, ¿se acuerdan? Y Tito va a ir y va a estar entre ellos y les va a recordar, ¿se acuerdan que ustedes querían ayudar a la iglesia en Jerusalén? Bueno, es tiempo de prepararse. Vimos que es necesario cuando uno quiere dar, estar preparado, que no se trata simplemente de dar, bueno, en cualquier situación, pero de prepararse uno. Para nosotros, ¿cómo lo aplicamos? Nosotros cuando damos debemos prepararnos. A veces no damos porque no estamos preparados, no estamos pensando cómo podemos apoyar o qué es lo que debemos hacer, o oramos al Señor por nuestras finanzas. A veces llegamos al fin de mes y decimos no tengo nada, no para poder compartir con nadie, y es simplemente porque no nos hemos preparado, no hemos pensado en eso, no hemos administrado bien, ¿no? Entonces el Señor a mí me da convicciones en muchas partes cuando veo necesidades y veo cómo yo administro mi dinero y digo, de repente no debo hacer esto y no debo hacer tanto esto. De repente no me tengo que ir a comer todos los días a la calle, ¿no? Y tengo que pensar en otras personas que están pasando necesidad y puedo apoyar aquí o puedo apoyar allá. Entonces es como Dios va trabajando en tu vida. Pero Pablo lo hacía, y vimos la semana pasada, no para hacerlos sentir mal a ellos, sino para que ellos crezcan y maduren. Y parte de madurar el cristianismo es cómo administras tus bienes, sabiendo que todo viene de Dios. Ahora, yo había preparado, vamos a ver si el Señor me lo concede esto. Qué interesante. No está. Yo había preparado un pequeño estudio acerca del diezmo, pero no aparece. Será por algo que no aparece, ¿ok? Lo que puedo decirles es algo importante, porque muchos han preguntado, ¿cuánto es lo que un cristiano debe dar? ¿Sabes cuánto debes dar? Nada, porque Él ya te lo dio todo. Tú no tienes una deuda que pagar con Él, Él te entregó todo. No es la palabra cuánto tengo que dar. Eso es algo del corazón, no por obligación. Muchos me preguntan a veces y me han dicho, ¿qué hay del diezmo? ¿Han ustedes escuchado esa pregunta? ¿Qué cosa es el diezmo? Es el 10%, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú vas al Antiguo Testamento, y les prometo para la próxima semana, de repente no sé si el Señor o de repente alguien más no quería que comparta esto con los versículos, pero les puedo traer los versículos la próxima semana. El diezmo era una práctica dentro de la ley del Antiguo Testamento, en el cual Dios había establecido que los israelitas tenían el deber de aportar el 10% de todos sus productos, incluyendo el grano, incluyendo el ganado que tenían, lo que producían la tierra, porque era una economía básicamente agrícola, ¿no? Y traerlo para el mantenimiento de los levitas. Los levitas eran de la tribu de Leví y estaban completamente dedicados al servicio del tabernáculo. Y eran toda una tribu. El servicio del tabernáculo era tremendo. Habían sacrificios todos los días, habían ofrendas, era un trabajo físico, pero también espiritual. Y estaban los sacerdotes de la familia de Aarón. Entonces, para mantener y proveer para la casa del Señor, el tabernáculo, Dios había dispuesto el 10% del producto de ellos. No se puede considerar esto en dinero, porque ellos no manejaban como nosotros nuestra economía. Por eso cuando Jesús aparece, se acuerdan varias partes, Él va a hablar acerca, bueno, no tantas, pero va a decir en algunas partes acerca de los fariseos, los cuales diezmaban del eneldo y del comino, y, o sea, imagínate que te comprabas un pomito de comino y lo ponías en la balanza y el 10% lo entregabas para el servicio del Señor. Pero ellos lo hacían legalistamente. Decían porque teníamos que hacerlo y con eso ya estamos bien, como que le estamos pagando a Dios. Y en realidad no era el concepto del Antiguo Testamento que le estabas pagando a Dios. Más bien era la idea de estar confiando en Dios. Porque al entregar el 10% de su producto, muchos podrían decir, ¿y qué hay si yo tengo necesidad? Bueno, es momento de confiar en Dios. Es momento de poner tu confianza en Él. Ahora, esto era dentro del contexto del Antiguo Testamento. Cuando viene Jesucristo y viene el Nuevo Testamento, el pacto de la gracia y todo eso que estamos hablando, no hay en el Nuevo Testamento una instrucción precisa con respecto al diezmo, no existe. Les puedo decir, algunos quieren decirlo, pero no lo hay.
Yo sé que Malaquías dice, probadme en esto, dice el Señor, ¿no? Traer los diezmos a mi casa, en el contexto del Antiguo Testamento, la casa del Señor, el tabernáculo. Ahora, si bien es cierto, no existe el mandamiento del diezmo en el Nuevo Testamento, les puedo decir lo que yo he experimentado en mi vida, y esto ya es de una manera particular, es un buen punto de partida para el creyente. Es un buen punto de partida. No es la ley, porque no estamos bajo la ley. A veces me preguntan y me dicen, pastor, pero ¿tengo que dar o no tengo que dar? Y a veces yo siento que a veces preguntamos esta pregunta como diciendo, ¿cuánto es lo mínimo que puedo dar para estar bien? ¿Cuánto es lo mínimo? ¿No? Y no se trata de eso, tú ya estás bien con el Señor. Ya el Señor murió por ti, dio su vida y dio todo eso. Ahora, ¿por qué yo pienso que es un buen punto de partida? Porque es en un punto en el cual uno entrega para el Señor, entrega para la obra de Dios y creces en confiar en el Señor. Que el Señor te va a proveer, como dijo Pablo, ¿no? Mi Dios os suplirá para toda necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria. En el capítulo 9 vamos a ver eso. Así que quería compartir eso. De repente les traigo los versículos la próxima semana, pero era dentro del pacto antiguo. En el nuevo pacto Jesús no enseña acerca del diezmo, lo cual no quiere decir que el creyente no deba ofrendar, pero tenemos que sentirnos con total libertad. Yo lo he adoptado particularmente y no es para decirle a nadie porque pienso que es un buen punto de partida para el creyente y te disciplina a ti. Y a través de los años he visto la mano del Señor proveyendo para cada parte de mi vida, nunca nos ha faltado nada, y sí, el Señor nos ha bendecido y abundado, ¿no? Entonces para mí, yo lo veo, pero no es que en esta iglesia decimos, tú tienes que dar el diezmo, si no das... No, por favor, no se pongan con esa carga porque no es así. Miren lo que dice Pablo aquí rápidamente, algunos puntos, ¿no? Dice el versículo 12, porque si hay voluntad, ¿no? Si primero hay voluntad, será acepta. Si hay la voluntad de hacerlo, pero si uno lo hace en contra de su propia voluntad, entonces mejor no hacerlo, ¿no? Mejor no hacerlo. No mejor decir, bueno, Señor, cuando tú me des la voluntad o cuando no sé, ¿no? Pero si tienes la voluntad de hacerlo, el deseo de hacerlo para la obra de Dios, va a ser acepto, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 13. ¿Cuál era el propósito de esta ofrenda? Dice, no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo? Porque algunos pensaban, bueno, y si los de Jerusalén no necesitan, de repente se van a hacer más ricos con lo que yo les envío. Mejor yo no envío nada. Entonces lo que estaba diciendo Pablo era, ok, no lo hago esto para que otros tengan holgura y ustedes estrechez y se queden pobres mientras los otros se van enriqueciendo. En otras palabras, estaba hablando acerca de la administración de la ofrenda, que es para motivos específicos. Y en este caso, el motivo específico era ayudar a los que estaban en pobreza. ¿Sabes para qué era? Era para sobrevivir. Para sobrevivir porque no había comida. Y Pablo estaba tratando de ayudar. Ahora, me encanta cuando ayudamos las misiones, a mí particularmente. Cuando podemos, aquí somos bendecidos en este país, ¿no? En abundancia. Quizás no tenemos ah, eh, eh, las riquezas que uno quisiera y todo eso, pero nos acordamos también, ¿no? Cómo hemos cambiado y cómo Dios nos ha bendecido y nos ha prosperado y estamos bien, ¿no? Bueno, algunos dicen, no, no sé. En comparación con el 99% del mundo, estamos bien, ¿no? Tienes un carro afuera, aquí parqueado, estás bien. Tienes un lugar donde vivir, un techo, a comparación del mundo, estás bien. No hay bombas sobre nuestra cabeza. Estamos bien. Sí, luchamos, vamos a trabajar, tenemos problemas en el trabajo, está bien, ¿no? Eso todo el mundo lo tiene. Pero la fidelidad de Dios está ahí. Él está proveyendo y estamos en una situación hasta cierto punto de privilegio con respecto a todo el mundo, ¿no? Podemos ir a comer, podemos salir, y qué bendición, ¿no? Qué bendición que podamos disfrutar de todas estas cosas. Pero la bendición viene con responsabilidad para la vida del creyente. O sea, Dios, me estás bendiciendo, pero ¿cuál es el propósito de tu bendición? Aquí lo que estaba diciendo era que si yo tengo holgura, puedo ayudar a otros que tienen estrechez. Puedo ver las maneras en crecer en generosidad. Y esa es una área de nuestra vida que tenemos que someterla delante del Señor. Mire lo que dice el versículo 14. Sino para que en este tiempo con igualdad, habla, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces habían dos principios acá, igualdad y reciprocidad.
No quiero que entiendas igualdad en términos de lo contemporáneo. No estamos hablando de un sistema del Estado que promueve igualdad, ¿no? Como es el socialismo, el comunismo, todos estos ismos que hay por ahí. No estamos hablando de eso. Estamos hablando dentro de la iglesia. Y la idea de que hubiese igualdad estaba basado en las necesidades básicas de las personas. Es lo que dice Juan cuando va a decir en su primera carta, y él va a decir, si tú ves a tu hermano padecer necesidad y cierras tu corazón contra él, ¿se acuerdan lo que dice primera de Juan? ¿Cómo es que habita el amor de Dios en tu corazón? Está hablando de la familia inmediata, tu familia carnal y tus hermanos en la fe, que debe ser tu primer ministerio, y también ver las necesidades que hay dentro de nosotros, y esa era la idea, ¿no? ¿Cómo mora el amor de Cristo en tu corazón? Si tú ves a tu hermano padecer necesidad. Ahora, quiero clarificar la palabra necesidad. Hermano, no tengo para pagar mi BMW en la última cuota. Ah, ok. Y bueno, ustedes se reirán, pero nosotros, bueno, antes no tenemos, pero en otras maneras, teníamos en la iglesia un fondo de administración para lo que llamamos benevolence o benevolencia, donde venían personas de la congregación que tenían ciertas necesidades por crisis que estaban pasando en sus vidas. Y nosotros teníamos que evaluar los casos. No era solamente venir y sentarte y decir, sabes que tengo necesidad, quiero que me pagues la luz o la electricidad y esto, sino que teníamos que hablar con ellos, saber por qué ha pasado esto, qué es lo que ha ocurrido. ¿Estás actualmente trabajando? ¿Estás buscando trabajo? ¿Tienes familia inmediata? ¿Tienes hijos que te están apoyando? Y muchas veces cuando hacíamos estas preguntas, las personas se molestaban con nosotros. Se molestaban bien feo. ¿Por qué? Ustedes son cristianos, deben ayudar. Nadie debe nada. No es que debemos nada. Lo hacemos por amor al Señor, pero tenemos que administrar con sabiduría, porque queremos saber que las necesidades sean válidas. Y muchas veces nos vimos atrapados en necesidades inválidas. Hasta a veces venían personas que nos querían engañar. Ustedes dirán, ¿cómo puede pasar eso? Pasa. Un día recuerdo, estaba hablando con un señor acerca de sus necesidades y tenía para parecer un cáncer y se notaba su vientre bien inflado. Y me comentaba todos los análisis que iba a hacer, me trajo varios papeles. Le va a parecer gracioso esto, pero me conmovió y yo propuse, sí, hay que ayudarlo, ¿no? Estaba en mi mano en la fe. Y cuando está esperando afuera para que podamos ayudarle ahí en el lobby, viene otro hermano que era pastor y lo mira y le dice, ¿tú qué haces acá? Y lo mira y el hombre se para y se va corriendo. Y se saca algo de la barriga que tenía detrás. Y van de iglesia en iglesia haciendo eso. Entonces uno tenía que estar atento y no dejarse conmover tanto, pero ver la parte práctica del asunto. Habían otros que hacían otras cosas diferentes, no voy a hablar así, pero era triste ver que había el deseo de aprovecharse. Entonces Pablo está diciéndoles, miren, no es que los de Jerusalén se están aprovechando, tienen una necesidad verdadera y queremos apoyar de acuerdo a esa necesidad. Ahora la idea era poder ayudar una vez, dos veces, pero también formular un plan, cómo esa persona podría levantarse, para que no dependan de la iglesia constantemente. ¿Entienden? Ahora, en el tiempo de los apóstoles, ustedes saben que ellos apoyaban a las viudas y a los huérfanos, porque esa es la primera necesidad que tenemos como iglesia, las personas que no pueden proveer para ellos mismos. Y si viene un muchacho de 23 años y me dice, tengo problemas, y tengo crisis, no puedo esto, digo, hijo, ¿puedes trabajar, no? Tienes 23 años, te podemos apoyar, pero a chambear, no hay a proveer. A veces venían jóvenes y les digo, bueno, aquí a la esquina hay un car wash, ¿por qué no aplicas ahí? Y no, que se sentían muy avergonzados. Pero digo, si tienes que trabajar, ¿qué dice la palabra en Tesalonicenses? El que no trabaja tampoco coma. Entonces, por eso esa palabra de necesidad tenemos que analizarla a la luz de la Escritura y no aceptar toda necesidad como válida y analizar, ¿no?, el asunto. Así que eso es lo que está pasando aquí. Versículo 16, gracias doy a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues él también recibió la exhortación y estaba muy solícito por su propia voluntad. Él quiso ir a vosotros con este mensaje de Pablo, ¿no? Que estén preparados
para que cuando Pablo llegue, él pueda recoger la ofrenda. Más adelante él va a pasar, va a recoger la ofrenda y va a llegar a Jerusalén y va a traer esa ofrenda. Pero Pablo se cuidaba mucho de este punto. Y yo pienso que los creyentes nos debemos cuidar también bastante, porque por esto se pueden dar ciertas suspicacias y ciertos rumores que comienzan a destruir la obra de Dios. Y tenemos que tener el principio de claridad, de integridad completa. Miren lo que va a decir Pablo en el versículo 20. Bueno, el versículo 19 va a decir que ellos van a ministrar esta ofrenda, pero en el versículo 20 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Se dan cuenta? Él era cuidadoso que no hubiese censura. Porque ¿qué cosa creen que podía pasar? Que alguien podía decir, oye, ¿cómo sé que este Pablito va a llevar la ofrenda a Jerusalén y que no se va para Hawái? ¿No? ¿Cómo sé que eso es lo que está pasando? Entonces Pablo trabajaba en equipo. En primer lugar, él no tenía acceso a la ofrenda. Y eso es muy, muy importante, sobre todo en el ministerio. Establecer un equipo el cual pueda tener la contabilidad y dar cuentas del dinero que entra y el dinero que sale. Ustedes no sé si saben, pero por años esta iglesia era audicionada por el Estado todos los años. Todos los años venía un equipo de 3, 4 auditores del IRS y querían ver nuestros libros. Y se pegaban una semana mirando todo. Por casi 30 años nunca encontraron nada. Todo estaba en orden hasta el último centavo, porque teníamos un sistema de precisión que hasta el último centavo estaba contado en qué iba, de dónde venía y a dónde estaba yendo y a dónde estaba dirigido. Porque las iglesias en Estados Unidos tienen como ser organizaciones sin fines de lucro, están liberadas de impuesto. Las iglesias no pagan impuesto, que es el estatus que llaman aquí, ¿no?, para las iglesias, lo cual muchos tienen miedo que en un futuro se pierda si es que las iglesias no cambian sus posiciones con respecto a los temas sociales que están cambiando la sociedad, ¿no? Y que el gobierno decida quitar ese estatus y muchas iglesias ya no podrían funcionar, básicamente. Entonces, no sabemos qué va a pasar con eso en un futuro, pero quería decirles esto, había una seriedad con respecto a cómo tratar. Y una de las primeras cosas era que Pablo decidió, yo no voy a tocar nada para que nadie censure mi ministerio. Ahora yo tengo que confesar algo, que yo también sentí convicción y ya no lo hago, no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo no llevo ese Arturito allá, yo no lo llevo a otra persona, ¿no? Porque a veces me bromeaba, ay César, directo allá, no te vayas al carro, ¿ah?, con el Arturito. Me hacían mis bromas, ¿no? Pero decían, mejor no toco esto, ¿no? Y les voy a pedir, por favor, en el amor del Señor. Muchos a veces vienen y me dicen, pastor, ponga esto en la ofrenda y me ponen un cheque. No lo hagan. No lo pongan, por favor. Guárdenlo y la próxima semana lo traen y ustedes mismos lo depositan. Yo sé que ustedes confían y les agradezco, pero tengo que cuidar eso de parte mía. Y les voy a ser sinceros. Una vez una persona me puso un cheque y ustedes me conocen a mí, ¿no? Yo me olvido. Y un día cuando estoy sacando mi ropa de la secadora veo unos pedacitos de papel y digo y lo puse junto y era el cheque del hermano. Y yo sentí que si fuese por obras yo hubiera pedido mi salvación en ese momento, ¿no? Porque era una mala obra, ¿no? ¿Qué es lo que hice, no? Y tuve que, ni siquiera me acordaba quién era esta persona, tuve que investigar todo hasta llegar a esta persona y pedirle perdón y decirles a ustedes, por favor, no hagan esto conmigo, me están poniendo en un aprieto. Si alguien quiere dar algo, denlo ustedes directamente. Y si tienen que pasar 2 semanas, ya pues 2 semanas pasan. No hay problema y ustedes es entre ustedes y Dios. ¿Ok? ¿Están bien? ¿Amén? Gracias. Es que pasa seguido en el ministerio. A veces me dan un cheque y yo no sé por qué me lo dan. Yo tengo que preguntar y decir, ¿para qué es esto? Si te pasa eso, tú también tienes que preguntar, ¿para qué es esto? ¿Es para la iglesia? ¿Para quién es? A veces uno hace funerales y te dan cheques y te quieren bendecir. Y yo digo, ya estoy recibiendo un salario por esto. No, yo lo hago ya parte de mi vida. No lo puedes dar a la iglesia, ponlo para la iglesia. Y a veces yo vengo y lo pongo, ¿no? Y lo deposito ahí. Entonces, es cuestión de cómo administras tú las cosas que son de Dios, pero tienes que tener cuidado. Y por eso muchos líderes han caído. Lamentablemente muchos han caído por ese lado. La iglesia donde yo estaba en Perú cayó por ese lado. Una mala administración de las cosas de Dios y se vino abajo todo. Así que Pablo tenía cuidado y él dijo, no, para que nadie me censure, yo administro esto, pero no lo toco, procurando hacer las cosas honradamente, no delante
solo del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces, en este tema no solamente es decir, es entre mí y Dios. No, la gente nos está mirando. La gente nos está mirando. Y si yo veo que la gente nos está mirando y hay iglesias donde el pastor llega en un Rolls Royce y se estaciona en la puerta y tiene 2 guardaespaldas, ¿no? Y tiene ropas de miles de dólares, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo pienso como creyente? ¿Qué están haciendo con el dinero? Y lamentablemente eso es lo que está pasando en muchos lugares hoy en día, ¿no? La mala administración y la mala teología con respecto a lo que es la generosidad y el dar de los creyentes. Yo recuerdo tenía un amigo con el cual empezamos, ahora es pastor, no me acuerdo dónde. Él estaba medio loco, pero yo también, así que no había problema, entre los dos nos entendíamos. Pero él siempre me decía, y esto yo respetaba mucho de él, él me decía, nosotros vivimos de las ofrendas de las viudas, no te acuerdes, no te olvides. Que hay viudas que vienen aquí y dan su dinero. Así que tú vas a ser responsable y vas a dar cuenta de que hubieron viudas y depositaron tu salario. Y eso me hacía temblar, ¿no? Decía, tienes razón, yo conozco muchas viudas acá que ofrendan, ¿no? Entonces, Pablo decía, no solamente me cuido del Señor, me cuido también de los hombres. No puedo andar por ahí dando una imagen y haciendo que hermanos débiles en la fe caigan en criticar o en juzgar y de repente yo mismo me sienta tentado y decir, bueno, ¿por qué no? ¿No? Y he visto, lamentablemente no puedo contar todo acá, pero ha pasado cosas así, en que personas dicen, bueno, ¿y por qué no? Y el pastor Chuck Smith dijo algo muy importante que me ayudó también al principio. Él dijo, hay 3 cosas que las personas que quieren servir a Dios no pueden tocar. Uno es la mujer de tu prójimo, no puedes tocarla, si estás ni siquiera no estás en el ministerio, por eso no puedes tocar. La segunda cosa que no puedes tocar es la gloria de Dios. No te hagas tú el que has hecho las cosas, dale la gloria a Dios. Si tú tocas la gloria de Dios, se va a acabar tu ministerio. Y la tercera cosa, dijo, no toques el dinero que no es tuyo, porque es de Dios, no lo toques. Y esas 3 cosas pueden traer juicio sobre una persona y pueden traer también el fin de un ministerio, que ha ocurrido muchas veces, ¿no? Y sigue pasando. Así que Pablo pone seriedad en esto y él va a decir que él procura hacer todo honradamente, claramente, no en la esquina, no en los detrás las reuniones en la esquina, no, eso no él quiere con claridad. Y por eso dice que ellos enviaron también, versículo 22, a nuestro hermano. Y habla de este personaje, pero no dice su nombre. ¿Se dan cuenta? Cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente. Entonces era un hermano que no sabemos su nombre, pero Pablo confiaba en él, porque él le había probado a través de diferentes cosas que él era diligente, que era una persona seria. Y eso es muy importante en los ministerios, encontrar personas que sean serias y que sean diligentes, que no dejen las cosas para mañana, que los hagan inmediatamente y que sean honrados, ¿no? Y poco a poco Dios va levantando a esas personas. Pero qué bueno es tener personas así. Yo agradezco al Señor que Dios ha traído personas así a mi vida, lo que puedo confiar, que yo sé que aman a Dios. No somos perfectos, no estamos esperando perfección, pero acá dice que era un hermano que era diligente y que había comprobado repetidas veces que podían confiar en él. Entonces la confianza es algo que uno va construyendo, ¿no? Repetidamente. Dices, ok, yo puedo confiar en esta persona. Y acá hay muchos en nuestra iglesia, así. Dice, y ahora mucho más diligente, ¿no? Versículo 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador con nosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias. Muestren pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. En otras palabras, levanten la ofrenda. Y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Vamos al capítulo 9. De vosotros, perdón. Capítulo 9, ahora sí. Ahora sí tengo notas. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y por vuestro celo he estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos, dice, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano, en esta parte, para que, como le he dicho, estéis preparados. Les explico rápidamente esto porque tiene que ver con la geografía de Grecia. Macedonia está al norte y Acaya estaba en el sur. Macedonia tenía iglesias como Filipos, Tesalónica. Las iglesias del sur
eran más solventes económicamente. Estaba Corinto, Atenas, toda esa zona, ¿no? Entonces Pablo estaba en el norte, él estaba en Macedonia. Y él había estado, como decimos en Perú, no sé si esta es la palabra correcta, discúlpenme, pero él se sentía, él estaba sacando pecho por las iglesias de Corinto, porque él decía, ellos son bien generosos. Y les decía a los macedonios. ¿Y sabes para qué lo hacía? Para que los macedonios se pusiesen las pilas, ¿no? Entonces, ahora que él había hecho eso y los macedonios estaban levantando la ofrenda, lo envía a Tito y les decía a los de Corintios, no me hagan quedar mal. Ya les dije que ustedes son bien, así que prepárense, porque si van a donde ustedes y no están preparados, me van a hacer quedar mal. ¿Se dan cuenta de las cuestiones humanas que pasaban entre ellos? Pablo estaba diciendo, porque conocía a los corintios que eran generosos y hablaba de la generosidad. A veces yo tengo que viajar y hablo de ustedes. Digo, en mi iglesia en Horizonte hay muchos que sirven, ¿no? Y que arreglan las cosas y están temprano y son fieles y hermanos, anímense porque hay otros hermanos en otros. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? O sea, comenzamos sanamente a sacar pecho, como decimos en Perú, ¿no? De las cosas que Dios ha hecho. ¿Es esa expresión correcta o es fea? Ok, porque a veces yo digo cada cosa que los hermanos me miran así, soy pastor, no debería decir eso. A veces yo he hecho unas cosotas que mejor no repito. Así que bueno, eso es lo que estaba pasando y Pablo les va a decir, ¿no? En el versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos, sacar el pecho por ustedes, no sea en vano, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que vinieren conmigo algunos macedonios, a los cuales yo les había estado diciendo esto, y los encuentren desprevenidos y lo vean a Pablo, oye Pablo, tú no decías que estos brothers aquí de acá ya estaban preparados, mira, ni siquiera saben lo que están haciendo. Pablo estaba jugando esta especie de juego con ellos, ¿no? Pero tratando de animarlos, ¿no? Y dice, ¿no? Para no avergonzarnos a nosotros, por no decir de vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo llegaba a Corinto y la ofrenda no estaba lista y estaba con unos macedonios y no estaba la ofrenda. Y los macedonios, oye, Pablo, ¿qué pasó? ¿Tú no decías que ellos? Y Pablo tenía que hablar con ellos, hermanos, por favor, levanten. Se dan cuenta, todas esas cosas se prestaban a críticas y a suspicacias. Así que la ofrenda siempre ha sido un motivo en toda la historia de la iglesia, ¿no? Aún en el primer siglo. Pero nuevamente los propósitos eran diferentes. El versículo 6, Pablo va a hablar de un principio que es importante y que ha sido bien distorsionado, y es distorsionado. El que siembra escasamente también segará, dice, escasamente. Pero el que siembra generosamente, ¿qué dice? Generosamente también segará. Yo estaba usando un ejemplo de la agricultura, ¿no? Cuando un agricultor salía a sembrar, tenía una mano llena de semillas. ¿Y cuál sería el motivo por el cual el sembrador se guardaría un poco de semillas? No hay motivo, ¿no? Si quieres cosechar abundante, tienes que echar todas las semillas, pues. Eso es lo que estaba diciendo. Y si tú echas todas las semillas, entonces va a producir generosamente. Pero si tú te pones codo con las semillas, entonces no va a crecer mucho. Es un principio natural. Entonces Pablo estaba hablando de la generosidad del creyente. Aprendan a ser generosos. Dios está con ustedes. Ahora él no estaba diciendo denlo todo, porque eso sería una carga más allá de lo que ellos podían soportar. Hay personas que lo han dado todo, eso sí puedo decir. Yo pertenecía a una iglesia donde conocía al Señor, que en Perú, un movimiento grande que se llama Lima, el Encuentro con Dios, que María conoce. No sé si tú sabes esto, pero uno de los principales donantes era de Wisconsin. Y este señor era dueño de una compañía de tractores muy conocida en Estados Unidos. Y él había hecho una promesa al Señor con respecto al diezmo. ¿Sabes cuál fue su promesa? Señor, yo me quedo con el 10, tú te quedas con el 90. Esa fue la promesa que él hizo. Y no sabes la cantidad de iglesias que plantaron en todas partes. En todas partes se plantaron iglesias y muchos llegaron a conocer al Señor a través del apoyo de una sola persona que entendió este principio espiritual. Dijo, si quieres cosechar abundantemente, tienes que abrir la mano.
Ahora, Dios lo bendijo para que él pueda hacer esto, ¿no? Lo puso en esa posición. Seguramente que el 10% era suficiente para él y para cualquiera de nosotros sería suficiente probablemente. Pero el hecho es de que hay mucha gente que tiene dinero que nunca podría hacer eso. Porque si algo yo he descubierto acerca del dinero es que cuando tú tienes, quieres más. ¿Qué fue lo que dijo hace poco un gran millonario acá en Estados Unidos? Dijo, bueno, ya tienes no sé cuántos billones de dólares, ¿qué es lo que quieres hacer el próximo año? Quiero ganar otro billón. El que quiere, quiere más. Desde el principio que dijo Jesús en la parábola, ¿no? Cuando ese hombre tenía sus graneros y dijo, estaban llenos, y dijo, qué hago ahora con mis graneros? Ah, ya sé, lo voy a destruir y voy a hacer unos más grandes para que siga entrando más. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Necio, hoy día vienen a pedir tu alma, ¿y quién se va a llevar todo esto? Así que vacía tu garaje. Cuando llegué acá y me enteré de la cultura del garage sale, todo, no podía creerlo, ¿no? Sacaban todas las cosas afuera y nosotros comprábamos al principio garage sale, hasta a veces pasamos por ahí en una que otra cosita, ¿no? Allí en mi barrio donde yo vivo, en mi vecindario, ustedes conocen, una vez al año hacen un garage sale de todo el sector. Cierran todo y vienen de todas partes a comprar, ¿no? Y a sacar. Mi hijo, me acuerdo, ahí empezó su llamado de negociante, porque ponía su mesa allá afuera y cuando terminaba el día tenía como $200 en el bolsillo. ¿Sí? Dice, ¿qué has vendido? Y en eso escuchaba a mi hija que gritaba, ¿dónde está mi sleeping bag? ¿Dónde está esto? Vendía todo. Yo tenía que cerrar la puerta con llave porque ya entraba y sacaba las cosas. Hasta vendía los muñequitos de McDonald's que te lo dan gratis. Los vendía. Y la gente los compraba. Eran gratis, pero él los vendía. Vendía todo. Así que era negociante con lo que era de otras personas, ¿no? Y tú lo veías sentado ahí conversando con todos los adultos y les estaba vendiendo cosas. Bueno, vamos a ver cómo. ¿Cómo dices? Oh, el Gracia, ya, ok, sí, te aviso. No, está bien bueno, es muy grande ese. Bueno, ¿estábamos dónde? Entonces el principio de generosidad. Miren, Pablo va a hablar acerca de necesidad y también va a hablar acerca de abundancia. Va a hablar acerca de necesidad y también va a hablar acerca de abundancia. En Filipenses 4, 18 al 19, no lo tengo en la pantalla, pero si quieren yo lo puedo leer y ustedes lo apuntan. 4, 18 al 19, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 18 al 19. Pablo va a decir lo siguiente, hablando de las ofrendas. Él va a decir, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Eran iglesias que colaboraban con la obra, ¿no? ¿Qué dice aquí? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a mi Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Pablo estaba diciéndole a los filipenses, Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Dios sabe suplir y recompensar a aquellos que muestran generosidad. Yo debo decir que en mi país a mí no me enseñaron esos principios de generosidad. A mí lo que me enseñaron es el contrario. Agarra todo lo que puedes, ¿no? Si hay cosas gratis, agárrate todo, ¿no? Y tenlo todo. No me enseñaron a mí ese principio. Poco a poco Dios me lo comenzó a enseñar aquí. Tenía que abrir la mano, tenía que compartir, tenía que hacer, tenía que dar. El principio de dar, sobre todo en nuestros países donde siempre hemos vivido en necesidad, no es un principio muy practicado, ¿no? Y no solamente me refiero a lo material, me refiero inclusive la cultura de ser voluntarios, por ejemplo. Es algo que también aprendí aquí, ¿no? Cuando en nuestros países no había mucho eso, quizás ya haya más en este momento, pero nadie quería voluntariar. Todo el mundo criticaba al gobierno y criticas que no hacen esto y criticas que no hacen el otro. ¿Por qué no vas tú y lo haces? ¿Por qué no se organizan los vecinos y lo hacen? ¿No? Que el gobierno no hace nada, y nuestros gobiernos no van a hacerlo todo, no lo van a hacer. Algo que he aprendido aquí es que hay muchas organizaciones que se organizan para ayudar.
y no esperan que el gobierno lo haga todo. En realidad, muchas de estas organizaciones, ustedes deben saber, tienen raíces cristianas. La Cruz Roja, que ya no lo es, pero fue un movimiento salido de iglesias, ¿no? El Ejército de Salvación, bueno, hasta ahora permanece. Y son organizaciones reconocidas a nivel mundial, pero empezaron de movimientos de creyentes que querían ayudar y sabían de la abundancia y querían bendecir a otras personas. Así que hay varios principios para nosotros a aprender de cómo ser generosos y a la misma vez reconocer que Dios suple las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Imagínate las riquezas en gloria del Señor. No puedo imaginar. Si el Señor es dueño de las estrellas, diga, Señor, regálame una estrellita. Me mandó a mi esposa. Qué bueno. Le dicen porque no está acá hoy día, ya que yo dije eso. Y después le dije, dame un cometa, y me dio a mis hijos. Que se fueron así como cometas, se han ido. Salieron corriendo. Yo soy como la luna, creo. Bueno, y como de uno, dice versículo 7, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador triste. Entonces, el segundo principio aquí es el principio que tiene que ver con el corazón del que va a dar. ¿No recuerdan que yo siempre les he dicho, Dios no está muy interesado en tu billetera, está interesado en tu corazón? ¿Tú crees que Dios necesita de nuestro dinero? Sería absurdo pensar eso. O nuestros bienes, o lo hace para que seamos pobres. Algunos glorifican la pobreza en este mundo como que es algo de Dios. No es de Dios, nunca lo ha sido. Dice la palabra de Dios que Él murió, se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Ahora, ¿eso significa que vamos a vivir una vida de ricos en este mundo? Absolutamente no, es una teología equivocada. Pero estamos tan metidos en este mundo material, ¿no?, que a veces pensamos así. Pero en realidad la palabra de Dios dice que el verdadero dar viene de un corazón sincero, un corazón que ama a Dios. Ese es el verdadero dador y al que Dios está buscando. En otras palabras, el dar no debe ser algo forzado o manipulado. Nunca. Nunca forzado o manipulado. Hay algunas iglesias que hacen sus pledge, que hacen que todo el mundo firme un papel, cuánto van a dar. No yo. Yo no podría hacer eso, no pienso que sea, no puedo juzgar a algunos que lo hacen, quieren tener el compromiso para poder planear y todo, pero yo pienso que es una falta de fe, eso es lo que yo pienso. Ya cada uno tiene su idea y puedo yo estar equivocado también en eso. Pero dice aquí, permítame aquí mis notas, disculpen que estoy con mi teléfono. Sí. Así que debemos dar con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón revela qué es lo que hay adentro, ¿no? Ese dar el corazón revela lo que hay adentro, la motivación. ¿Por qué lo hago? ¿Porque amo a Dios o lo hago para cumplir? ¿O lo hago para sentirme bien con mi conciencia? ¿O lo hago porque los demás me están mirando? ¿O lo hago porque es el momento de hacerlo? ¿O lo hago porque realmente en mi corazón digo, gracias Señor que me has bendecido y quiero bendecir a otras personas? ¿Qué hay en el corazón cuando nosotros damos? Eso es algo importante y debemos analizar nuestro corazón y decir, Señor, quiero dar con un corazón limpio. Pero no solamente un corazón limpio, dice, sino con un corazón alegre. ¿Saben que la palabra alegre en el griego es la palabra hilarus? ¿Sabes qué significa esa palabra? Hilarante. Así como cuando contamos un buen chiste y todos así se ponen a reír y no paran, así dice en la Biblia que deberíamos dar. No riéndonos del hecho de dar, pero con felicidad. Con felicidad que podemos ser partícipes de lo que Dios quiere hacer o está haciendo, ¿no? O sea que esa idea de que tenemos que dar hasta que nos duela, eso no es de Dios. A veces he escuchado eso, tienes que dar hasta que te duela. No, aquí la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Entonces da hasta que te sientas alegre. Cuando ya te sientes triste ya no des más. Ya, párala ahí. Algunos van a decir que bueno, ¿no? Porque yo me siento triste rápido. Hasta antes de dar me siento triste. Ya, pues está bien. Entonces Dios va a crecer tu fe y vas a poder dar de una manera alegre, sabiendo que el Señor te está viendo y escuchando y quieres hacerlo con un corazón correcto. ¿Ok? Así un hermano me decía eso, sí, yo doy con corazón alegre. El libro de la Biblia que más me gusta es el libro de Zacarías.
Siempre me dice así, ¿Zacarías o no Zacarías? Bueno, perdónenme por esas bromitas. Así que Dios no quiere que demos de mala gana o con pesar, con quejas. No quiere que demos por necesidad tampoco. Si tenemos necesidades que son válidas delante de Dios, Dios no te va a forzar a dar. No lo va a hacer. Si son necesidades válidas delante del Señor, de repente hay una temporada en que no puedes, y está bien, no te sientas condenado. No debes sentirte condenado por algo así. Más aún es una oportunidad para crecer en ese momento. Porque recuerden la ofrenda de la viuda. ¿Se acuerdan la ofrenda de la viuda? Que dio lo que tenía y lo que necesitaba y Dios la bendijo. Entonces es una cuestión personal, pero no puede haber manipulación. Hay personas que dicen, "Bueno, yo considero que aunque tenga necesidad puedo apoyar un poco, de acuerdo a mi condición, puedo apoyar". No se trata de quién da más o quién da menos. Había una iglesia que cerró, no, ya se vendió hace muchos años ahí en Los Ángeles. Ustedes la conocen, esta catedral que había ahí construida de cristal, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años yo fui y me topé con la sorpresa de que en el piso de entrada a la iglesia había una, como en Hollywood, así en las estrellas, así, habían así hasta adentro y estaban los nombres de todas las personas que habían donado, hasta adentro, sí, ahí estaba. Toda la gloria del hombre estaba ahí y después había como unas paredes con todos los nombres de los donantes, todo lo que habían donado y hasta cuánto. ¿Me imaginas? Como que hay una competencia de quién donó y quién no lo hizo. Sin embargo, Jesús alabó a la viuda y al fariseo que dijo, ¿no? O a la viuda, perdón, que dio las dos moneditas, ¿no? Y de lo que no tenía, ¿no? Dio. Yo pienso que esa señora tiene un mural arriba en el cielo y los otros no tienen nada. Porque a veces pensamos que es la cantidad la que va a agradar a Dios. Y eso no es verdad. No es verdad. Si el Señor lo dio todo, ¿qué cosa tenemos que nosotros ver con eso? Es el corazón lo que importa. ¿Ok? Espero que te pueda aclarar. Estoy hablando de estas cosas de acuerdo a cada versículo, pero confío que el Señor te puede hablar. Bueno, avanzamos un poco. El versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿no?, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahí terminamos, ¿no? ¿Cómo terminamos? Diciendo que Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Se está refiriendo no solamente a lo material, pero todo tipo de prosperidad en tu vida. Prosperidad bíblica, no la antibíblica, ¿eh? No la que hoy quiero un carro último modelo afuera, Dios dámelo. No, eso no es prosperidad bíblica, ¿no? Estamos hablando de las necesidades que tenemos como familia, las necesidades que tenemos para nuestros hijos, necesidades. Dios es grande para que abundemos en toda gracia y aún sobreabundemos para que podamos compartir con otros. Dios es grande para hacer estas cosas, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, creo que acá hay una cuestión personal. Dios sabe cuál es lo suficiente para ti. Y lo suficiente para ti puede ser diferente que para la otra persona. Y es una buena oración. Señor, dame lo suficiente. Porque si me das más de lo suficiente, de repente me voy para otro lado. Y si me das menos de lo suficiente, de repente también me desanimo. Pero dame lo suficiente, cosa que mi corazón está contento contigo. ¿No? ¿Te has preguntado por qué no te has ganado la lotería? ¿Ah? Porque no la has comprado, dice. Pero las que la compran dicen, ¿por qué no me la gano? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe. Pero si te la ganas, avisa. No, Dios sabe qué haríamos, ¿no? Si tuviésemos todo ese dinero. No digo que vamos a hacer algo malo, pero quién sabe. Yo lo que sé es que las personas que tienen más son las personas que tienen menos a veces en la vida, porque están tan ocupados con todo lo que tienen que básicamente no tienen ya nada para el Señor. Muchas veces es triste ver eso. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña acerca del dar correctamente, con corazón alegre, que nos enseña que no hay presión, que no hay manipulación de parte del hombre que pueda ser justificable, que nos enseña, Señor, que tú eres poderoso para suplir nuestras necesidades, que nos enseña que es un privilegio el dar cuando se da con un corazón sincero para la obra y para los misioneros que apoyamos.
y para lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Señor, queremos entregarte esa área de nuestras vidas, la administración de nuestros bienes, que tú la administres de acuerdo a tu voluntad. Muchos de mis hermanos aquí, Señor, son honrados e íntegros, todos ellos, y trabajan duro y se esfuerzan, y soy testigo de lo que tú haces a través de ellos, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque de su esfuerzo y sacrificio ellos dan, Señor. Y te pido que tú los prosperes en abundancia, que tú abras las ventanas del cielo, que ellos puedan ver tu bondad en tu gracia también en su aspecto en esta tierra, Señor, en todo lo que necesitan, y aún más de acuerdo a tus riquezas. Pero, Señor, no nos des más de aquello que necesitamos o de aquello que tú sabes que podría cambiar nuestro corazón, Señor. Manténnos contentos y sirviéndote a ti con alegría de corazón, Señor. Te damos la gracia y te damos toda la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén.